Bienvenidos a Puranoticia.cl y este especial que hemos denominado Impacto Yanni Rivera. Pero ¿quién es Yanni Rivera Fo? Para quienes no lo conocen, se trata de un conocido personaje público de la región de Valparaíso. Se le conoce en el ámbito profesional y también político. En el primero, sabemos que es ingeniero comercial titulado de la Universidad de Valparaíso. Realizó además un diplomado en Seguridad y Defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y otro en Economía Social de Mercado en la Universidad Miguel de Cervantes. En la arena política, Yanni Rivera Fo se le conoce como su mayor logro político haber sido gobernador de la provincia de Marga Marga entre el 11 de marzo del 2014 y el 22 de febrero del 2016. Fue además candidato a la alcaldía de Villa Alemana, donde perdió, al igual cuando fue candidato a concejal en Viña del Mar, en ambas instancias por el Partido Democracia Cristiana, partido del cual es militante e incluso hoy ocupa el cargo de vicepresidente nacional del conglomerado. Claro que en este instante el cargo está suspendido. En los últimos días, y gracias a un completo reportaje del medio The Clinic, conocimos que este oriundo de la región de Valparaíso sería formalizado por emisión de boletas falsas por casi 35 millones de pesos que fueron giradas y cobradas a la Universidad Católica de Valparaíso. Junto con ello, el medio The Clinic reveló que Yanni Rivera Fo era investigado por abuso sexual. La noticia inmediatamente se trasladó hasta el Tribunal de Valparaíso, el que aquella mañana del viernes 9 de mayo de este año rechazó un acuerdo reparatorio y dejó con arraigo nacional a Yanni Rivera, formalizado por estafa. Así lo explicó el fiscal de la causa, Claudio Rebeco. Comunicamos cargos al imputado Yanni Rivera Fo como autor de delitos de estafa reiteradas en perjuicio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Lo que se relató es que durante los años 2020 y 2021 el imputado, desde el cargo de director de Relaciones Institucionales, gestionó el pago de un conjunto de boletas honorarios de terceros, mediante las cuales logró apropiarse de dineros de la universidad, ¿no? Esos dineros fueron depositados en la cuenta corriente de ese tercero, quien a su turno traspasó los fondos. Es decir, lo que el Ministerio Público detectó, una triangulación de fondos en este caso. ¿Qué rol tiene la universidad en este caso? Usted mencionó ahí que el ex rector de la universidad estaba al tanto de esto, que se supone que estos dineros iban a ser para asesoría a municipios pequeños. Cuenta un poco Sí. eso. Lo que dije en audiencia es que el rector de la universidad evidentemente tenía contacto con don Yanni Rivera. Él lo nombró en el cargo de director de Relaciones Institucionales, pero todas estas maniobras se habrían realizado a sus espaldas. Lo que Yanni Rivera le relató al rector es que se necesitaba de una asesoría externa para asesorar y apoyar a municipios pequeños en sus proyectos de inversión, ¿no? La universidad realiza esta tarea precisamente para intentar vincularse con el medio, con el sector público-privado. El punto es que esos servicios jamás se prestaron, de manera que hay un fraude y la universidad es víctima de estos hechos. El patrimonio de la universidad es el que está afectado. Hay un dato de contexto que efectivamente durante los años 2020-2021 el señor Yanni Rivera era candidato a concejal por la comuna de Viña del Mar. Eso forma parte de la investigación, precisamente profundizar en el destino de esos fondos. Desde ese minuto la información causó impacto en la región de Valparaíso y en quienes conocen a Yanni Rivera. Nuestro equipo contactó al denunciante, Franco Burgos. También quiso conocer las declaraciones del profesor Jorge Felipe Sepúlveda, quien subió un video a TikTok justamente develando sus años universitarios, por supuesto, el actuar o el supuesto actuar de Yanni Rivera. Comenzamos con la verdad de Yanni Rivera Fo. Esta entrevista fue grabada el día viernes, posterior a que el ex gobernador de Marga Marga fuera formalizado por estafa. La escuchamos. Y lo prometido es deuda, ya estamos con Yanni Rivera. Yanni, ¿cómo estás? Bienvenido a Puranoticia.cl y a este programa especial que hemos dedicado justamente ante la denuncia que hay en contra suya. ¿Cómo estás, Yanni? Muy bien, Jorge, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, ya conocimos que este día viernes usted finalmente se ratificó la formalización, ¿cierto?, por el delito de estafa reiterada por estas boletas. ¿Usted pensó que se iba a sobreseer este viernes? ¿Por qué no pasó? Bueno, porque el fiscal solicitó más tiempo para investigar
y en base a esa solicitud, la jueza lo tomó plausible su solicitud y la consideró. Hoy día, Gianni, cuando la gente y la opinión pública habla de usted, y para poder contextualizar y poder introducirnos, usted es ingeniero comercial, ¿cierto? Estudió en la Universidad de Valparaíso y ha trabajado fue gobernador provincial de Marga Marga, ha sido candidato a alcalde en Villa Alemana, ha sido candidato a concejal, es vicepresidente nacional hoy día de la Democracia Cristiana. ¿Y cómo llega a trabajar a la Universidad Católica? Porque todo este problema que hoy día tiene y toda esta denuncia, esta querella en contra suya por el delito de estafa, es por boletas boletas falsas o boletas que usted cobró o que habría cobrado, ¿cierto?, a la Universidad Católica. ¿Cómo llega usted a la Universidad Católica? Primero, muy importante, yo soy ingeniero comercial, soy MBA y tengo un máster en Relaciones Internacionales. Bueno, a la Universidad Católica fue invitado a colaborar en un proceso a cargo de Relaciones Institucionales, seguramente por mi experiencia, por mi expertise. Fui invitado. ¿Quién lo invita a trabajar en la Católica? La universidad me invitó desde la rectoría de la universidad. El señor Elortegui. Sí, pero también fueron otros académicos más que los cuales llevamos trabajando durante algún tiempo. ¿Cuánto tiempo trabajó en la Católica? 8 años. Es harto tiempo. Y estas boletas se habla desde el periodo, ¿cierto? Desde el año 2020 y 2021, ¿no? Eso es lo que reclama la Fiscalía. Ahora, cuéntenos estas boletas, Gianni, porque estas boletas no fueron emitieron por usted, emitieron por Franco Burgos. Yo no he emitido boleta alguna. Perfecto, pero estas boletas fueron emitidas por Franco Burgos, ¿es así? Eso es lo que dice el fiscal. Pero usted no ha visto la causa, no ha visto. Estamos recién interiorizándonos en la causa. Yo les puedo decir una cosa, Jorge, muy importante, y lo dije hoy día y lo reitero. Yo asumo la responsabilidad de alguna desprolijidad de mi equipo, la asumo yo como líder de mi equipo. Cualquier desprolijidad que haya habido, la asumo yo. Es que usted pero no habla, ha habido, Jorge, pero no hay delito. Gianni, quiero contextualizar para que vayamos entendiendo a la ciudadanía. Usted está querellado, denunciado por estafa reiterada con la Universidad Católica. La Universidad Católica no se ha querellado contra usted. Y eso uno dice bastante raro, porque la Católica no se ha querellado contra usted. Usted le acusan de haberse apropiado, ¿cierto?, de 34,9 millones de pesos que además usted lo devolvió hace unos días a la Católica. Lo que yo quiero configurar y que la opinión pública nos entienda, ¿cierto?, es por qué tenemos un fiscal que a usted se está querellando por estafa contra usted y usted habla de una desprolijidad, ¿cierto?, que como que un pequeño error. Pero aquí hay una universidad que además es estatal, quizás la más importante de la región de Valparaíso, que paga 34... No es estatal. Bueno, perdón, pero es del Consejo Rector, a eso me refería. ¿Cierto? Esta universidad 34,9 millones de pesos paga a un tercero, a ese tercero es Franco Burgos, que trabajó con usted durante mucho tiempo. ¿Por cuánto tiempo trabajó con usted Franco Burgos? Él nos colaboró durante 2 o 3 años. No más que eso. O sea, no, lo conocemos por mucho más tiempo, pero lo que trabajó con nosotros durante ese tiempo. ¿Pero hace cuánto tiempo que usted lo conoce? Lo conocí el año 2014. O sea, más de 10 años. Sí, claro. ¿Cierto? O sea, sí, ¿y usted se considera amigo de él? Sí, claro, por supuesto. Bueno, este amigo suyo, ¿cierto?, es el que emite las boletas a la Universidad Católica. La Universidad Católica le paga las boletas a él y él le traspasa la plata a su cuenta. ¿Eso es así? No, nosotros tenemos ahí una diferencia importante y esto, Jorge, es parte de la investigación y nosotros esperamos Gianni, que quede... Yo sé que es parte de la investigación, pero la pregunta directa, ¿usted recibió plata de la cuenta de Franco Burgos a su cuenta corriente, sí o no? Mira, lo que yo te puedo decir con harta claridad, y es lo que me corresponde porque además es parte de la investigación, y esto tú me lo comprenderás, si existieron desprolijidades, yo las asumo, pero yo te puedo decir algo importante. Yo no me quedé con ni un peso de ese dinero. ¿Pero lo recibió en la cuenta o no? Yo no me quedé con ni un
peso de ese No, pues dinero. si lo devolvió, si está claro que lo devolvió, sí. No. Ni antes ni ahora. De esos recursos, de esa época, yo no me quedé con ni un peso de esos recursos. Ahora, cuando Franco Burgo, porque además Franco Burgo, que usted reconoce que es su amigo, o ex amigo hasta el era ex amigo hasta el con estos amigos, sí, ¿para qué tenemos enemigos? Pero, ¿cierto? Pero Franco Burgo, que usted lo conoce hace 10 años. Además, Franco Burgo hizo una denuncia contra suya, ¿cierto?, por abuso sexual. Pero antes de hacer la denuncia, él había llegado a un acuerdo reparatorio con usted. ¿Cómo fue ese acuerdo, Gianni? Porque él se junta con usted, no con usted, sino con un abogado, y usted llega a un acuerdo con él. ¿Por qué llegó a ese acuerdo? Mira, Jorge, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Si tú vas caminando y llega un delincuente con un cuchillo, te apunta al cuello y te pide el celular, ¿tú qué haces? Le entrego el celular. Perfecto. Ya, pero en el acuerdo, en el fondo es el cuchillo, la denuncia por abuso sexual le puso usted, él le puso un cuchillo. No, bien importante. Acá se habla de abuso sexual. Y eso es falso. Primero porque... Yo no le estoy preguntando si es falso o no. No. Yo lo que le estoy preguntando decir es por qué usted llega a un acuerdo con él. Porque si el tema es falso, ¿cierto? ¿Para qué voy a llegar a un acuerdo? Que denuncie nomás. Pero en cambio usted llegó a un acuerdo con él. ¿Por qué llega a un acuerdo con él? Porque, insisto, si llega un delincuente a asaltarte con un cuchillo y te lo pone al cuello, a robarte el celular, eso ocurre y así... ¿Por qué usted no lo denunció, por ejemplo? Porque ese delincuente, ese cuchillo usted me lo está colocando, pero él no le puso un cuchillo. Él lo llama, le manda un par de mensajes, se contesta. Usted contrata a un abogado, ¿cierto? Contrata al abogado... ¿Cómo se llama? Conmigo nunca habló. Pero sí con su abogado. Pero conmigo nunca habló. Sí, pero a ver, pues Gianni, pero usted su abogado lo mandató usted mismo, ¿cierto? Para que llegara a un acuerdo con él. No estoy negando aquello, por si acaso. No estoy diciendo que el abogado actuó de modo propio, por si acaso. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que yo nunca hablé con él. Estoy de acuerdo, pero su abogado sí, y usted llegó a un acuerdo con él, su abogado llega a un acuerdo. Bueno, ¿Por qué llega a ese acuerdo? ¿Por qué le paga, por qué le entrega usted 8,5 millones de pesos a Franco? Eso no es así. No, eso no es así. No. ¿Cuánto le entregó? No. ¿Pero el acuerdo por cuánta plata fue ya? Pero mira, yo te quiero decir, Jorge, que nosotros estamos colocando una querella por extorsión. Pero si yo estoy de acuerdo que estés colocando una querella por extorsión. Una querella por extorsión. ¿Por qué? Porque acá, mira, acá hay cosas bien importantes. Acá lo comunicacional siempre ha sido más importante que lo jurídico. Y eso así hemos entendido muchos. Y cuando ocurren estos hechos, cuando se intenta, porque además es bueno que ustedes vean ese historial y lo vamos a mostrar para que vean todo lo que se intentó hacer para poder llegar a este documento. Se quería apuntar directamente a tratar de dañar mi imagen. La pregunta, yo lo entiendo, y yo creo que el momento que usted está pasando, y sobre todo un momento personal, un momento familiar, entendemos que obviamente es un momento duro, pero y por eso, y le agradezco que usted nos dé esta nota, esta entrevista a través de puranoticia.cl, pero queremos conocer los hechos puntuales y entender, porque cuando usted llega a un acuerdo de reparación con alguien, porque es el mismo acuerdo de reparación que usted llegó con la Católica. ¿Qué hizo con la Católica usted? Le entregó 34,9 millones de pesos hace 10, 15 días atrás, ¿cierto? Eso pasó. Usted le devuelve la plata. ¿Y por qué la devuelve? Porque usted dice, no, yo me voy a hacer responsable de lo que usted llama desprolijidades y lo que la Fiscalía llama estafa, ¿cierto? Ahora, en el tema con Franco Burgo, que también tiene relación directa, porque las boletas de las cuales usted devuelve la plata a la universidad es de Franco Burgo, son boletas de Franco Burgo, ¿cierto? Y es el mismo que lo denuncia usted por abuso sexual, lo denuncia. Y usted antes había llegado a un acuerdo con él. Quiero entender, Gianni, ¿por qué usted llega a un acuerdo con él? ¿Qué quiere evitar? ¿Por qué? Ojo, esto es importante, Jorge, que ustedes lo vean. Lo del tema sexual nunca fue parte de lo que hablaron conmigo, por si acaso. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué hablaron con usted? ¿Por qué llega a un acuerdo con él? Mira, yo voy a resumir en el ejemplo que te di, Jorge, y déjame mantenerme ahí porque en eso voy a estar.
a nosotros cuando un delincuente nos vino a asaltar y nos vino a robar el celular en plena calle con un cuchillo en el cuello, es lo como reaccionamos. Usted, Gianni, ok, no me va a responder el por qué llegar a acuerdo. ¿Usted fue asesor, fue lobista de la empresa Pirotecnia? Sí, claro. O sea, la empresa Pirotecnia, yo le he hecho asesoría, sí, claro. ¿Estas son las boletas que Franco Burgos le giró a Pirotecnia? No, yo no tengo nada que ver con esa boleta. No tengo nada que ver con esa boleta. Nada. Cuando yo he hecho alguna asesoría, siempre la he hecho con Gianni Rivera como corresponde a través de algún documento tributario mío. Nunca con un tercero. Nunca. ¿Por qué cree que Franco Burgos está haciendo lo que está haciendo? Mira, acá hay algo muy importante. Y cuando una persona toma entrevista a alguien, tiene que contextualizarlo. Cuando hay personas que tienen sendos problemas legales, ¿Cómo que qué tienen problemas legales prontuario, tiene Franco Burgos? Nosotros en que la tienen segunda prontuario. mitad, Gianni, en la segunda mitad de este programa vamos a entrevistar a Franco Burgos. Él está invitado a nuestro estudio, lo vamos a entrevistar. Y me gustaría preguntarle a Franco directamente, porque usted también lo dijo en el punto de prensa el día viernes en la mañana, ¿cuáles son los delitos que está acusado Franco Burgos? ¿Ha sido condenado Franco Burgos por algún delito? Bueno, eso deben revisarlo. Yo, de verdad, voy a remitir a la querella. No ayuda mucho porque usted ha dicho 2 veces lo mismo. Entonces, ¿Franco Burgos está condenado por algún delito? Yo voy a remitir, estimado Jorge, voy a remitir a la querella que va a colocar nuestro abogado por injuria y calumnia graves con publicidad y al delito grave de extorsión, que está comprobado, está consumado y además está reconocido por las personas. Este acuerdo reparatorio con él fue hace bastante tiempo atrás. ¿Por qué recién ahora va a colocar esta denuncia por extorsión? ¿Por qué no la colocó antes? Porque el abogado nos recomienda colocarlo ahora, que este es el momento. Ok. Gianni, bueno, le agradezco esta nota, esta entrevista con nosotros. Nos hubiese gustado tener mayor claridad, ¿cierto?, de los puntos y sobre todo entender por qué devolvió la plata a la Universidad Católica. Pero usted dice de esta desprolijidad, usted es desprolijo. ¿Solamente ha tenido esta desprolijidad? ¿No hay otra? Esta es la única desprolijidad y yo la asumo como tal y por ende podría haber hecho otra cosa, podría haber no actuado como actué y hicimos lo que entendimos que había que corregir por una desprolijidad de mi equipo que yo lideraba y yo asumo las responsabilidades como tal. ¿Usted ya por no algo trabaja? Estoy acá. Por algo estoy acá. Usted ya no trabaja en la Católica, ¿no? Así es. ¿Desde cuándo que no? Llegamos a un acuerdo de término de la relación laboral en el mes de creo que en abril. O sea, este mismo mes, hace un mes. Sí, claro. ¿La universidad decide terminar el contrato o usted decide terminar el contrato? No, firmamos un mutuo acuerdo. Ya. Ok, Gianni Rivera, le agradezco. Muchas gracias por este contacto. Estamos en línea. Vamos a conversar con Franco y vamos a ir tratando de conocer la otra mitad. Solamente una pregunta. ¿Usted conoce al profesor Jorge Felipe Sepúlveda? ¿Le hizo clases ese profesor a usted o no? No recuerdo. ¿En la Universidad de Valparaíso? No, o sea, yo no tengo mala memoria, pero no es de los profesores que se viene a la memoria. No recuerda usted como profesor suyo. No lo recuerdo, no es lo que se viene a la memoria de los profesores. No. Perfecto. Gianni, muchas gracias. Estamos en línea. Hasta luego, gracias. Es un tipo poderoso, es un tipo que tiene muchos contactos, es un lobista. Bueno, y seguimos en este especial Impacto a través de puranoticia.cl en una información, en un cruce de informaciones a esta altura que realmente, como el nombre de nuestro programa nos tiene, ha causado bastante impacto. Tuvimos recién la conversación con Gianni Rivera, ¿cierto? No nos dijo mucho, la verdad. La verdad que nos dijo bastante poco. Y ahora estamos con quien es el denunciante, el que tira, el que desarrolla esta historia. Estamos con Franco Burgos.
Franco, ¿cómo estás? Bienvenido a Puranoticia.cl y gracias por estar acá. Gracias por la invitación, agradecido por la oportunidad de poder visibilizar todo este tema, todo lo que me pasó al haber trabajado al lado de este tipo. Franco, tu relación con Gianni Rivera se remonta hace 10 años atrás, ¿cierto? Hace 10 años. ¿Cómo lo conocí? Bueno, a través de la universidad, yo también soy ingeniero comercial de la Universidad del Paraíso. En ese momento yo, en primer año, me gustaba mucho el deporte y me hice amigo de otra persona, de compañero de universidad, donde él es mejor amigo prácticamente de Gianni. Bueno, en ese momento, mientras yo... Él es Jorge Riquelme, ¿no? Claro, Jorge Riquelme. Entre ellos una amistad, se consideraban los mejores amigos. Hasta ahí todo bien. Bueno, yo siendo amigo de Jorge... Por intermedio de él llegaste a Gianni. Claro, yo trabajaba en un bar en Viña para costear mis estudios universitarios. Y entonces Jorge frecuentemente me visitaba. Iba al bar, conversábamos, una amistad, nada que decir con él. En algunos momentos Gianni también frecuentaba este bar durante los días viernes, sábados, a veces en algunas oportunidades fue con su señora, Claudia Matallana, gente del ámbito político también. Así lo conocí. Tampoco yo tenía mayor confianza con él, nada, era amigo de un amigo. ¿En qué minuto él te invita a trabajar con él? Ya, en un momento, bueno, yo tenía que hacer mi práctica profesional, que duraba 3 meses. Ya estabas terminando tu carrera. Claro, estaba en los últimos años. En la misma universidad donde estudió él. Exacto, pero yo cuando entré a la universidad en el 2009, él salió el año anterior, entonces no alcanzamos a coincidir como compañeros de universidad. Tú tienes 35 años. 35 años. Gianni tiene alrededor de 40, ¿no? Claro, por ahí. Un poquito más parece. Bueno, y él había salido un año antes. Claro. Y tú, el año siguiente que él salió, tú estás ahí entrando. Claro, yo entré. Estabas terminando, que necesitas hacer tu práctica y Casi al final de mi periodo universitario, yo necesitaba hacer mi práctica profesional. Le pido a Jorge, que es mi amigo más cercano, que si me puede ayudar, echar una mano con Gianni para hacer la práctica. tú hasta ese minuto, ¿cómo veías a Gianni? ¿Un tipo influyente? ¿Cómo lo veías ahí? ¿Un tipo? ¿Qué imagen tenías personalmente de él? En ese minuto él no había sido gobernador todavía. ¿O estaba siendo gobernador? No, ya estaba como gobernador. Ya era gobernador de Marga Marga. Sí. Perfecto. Entonces, obviamente para mí, yo no tenía nada en contra de Gianni, nunca nada. Para mí en ese momento era como quizás una persona a seguir, un modelo a seguir, porque dije, bueno, siendo joven, las cosas que logra, bien, o sea, una persona correcta para mí en ese tiempo, nada que decir. Y por eso yo acudí a él. Y él te da la práctica, te dice, práctica. Vente a trabajar conmigo. Una vez que yo llego me cita a su oficina en la gobernación de Marga Marga, después empiezo a hablar con él en un tono igual de confianza, entre comillas, donde él me otorga la práctica profesional. Me dice dónde la quería hacer, yo le dije que en el área de finanzas. Incluso iba a estar trabajando con Jorge y él me iba a enseñar. Entonces, Jorge trabajaba también en la gobernación. Claro, Jorge Riquelme. O sea, el amigo, tu amigo y el amigo Gianni también trabajaban en la gobernación y tú vas a trabajar también a hacer tu práctica a la misma gobernación de Marga Marga. Entonces, mi interés en ese momento era hacer la práctica en el área financiera. Se lo solicito a Gianni y Gianni me dice que no, que la haga como en el gabinete. ¿Estamos hablando de qué año esto? ¿2018? 2015. 2015, perfecto. 2015. Bueno, él me dice que la tengo que hacer en el gabinete. Con él. Con él. No me dio ni siquiera otra instrucción. Empecé al día siguiente al tiro a hacer mi práctica de inmediato. Entonces, ¿era el jefe de gabinete? Era como asesor de gabinete. Asesor de gabinete, perfecto. Donde bueno, tenía muchas tareas, apoyar también al área de comunicaciones. La relación del día a día con él fue generando mayor comunicación. Sí, en el día, por ejemplo... ¿En qué minuto tú sentiste a Gianni un amigo? Bueno, en el momento que empezamos a trabajar diariamente, porque, bueno, yo pescaba un cuaderno
y yo me subía al auto. Yo veía la agenda de él y yo lo acompañaba en todas sus actividades durante todo el día. Ayer le preguntamos hoy día si él consideraba que tú eras su amigo. Él dijo que sí. Sí, éramos amigos. O sea, no había una relación de jefe subalterno, en este caso que tú estabas haciendo la práctica. Dentro de la gobernación sí había una relación de jefe con subalterno. Él lo trataba, incluso a Jorge, que era... ¿Cómo es ser amigo de Yanni Rivera? ¿Qué amigos tiene Yanni Rivera? Bueno, amigos políticos, amigos de todo ámbito en realidad, de izquierda, derecha, ¿no? Mucha gente, no sé... Es amistoso. Es amistoso, es una persona que tiene el poder de la palabra, te convence, tiene llegada, es astuto, es hábil. Eso. ¿Cuándo tú sentiste por primera vez, porque como me vas relatando, desde que lo conociste en el bar hasta que lo viste en la gobernación, tú te fuiste encandilando, ¿cierto? Como una figura que hablaba bien, que se desarrollaba bien, que políticamente era bastante hábil, con amigos de derecha, con amigos de izquierda. ¿En qué minuto tú empezaste a dudar de esta situación? ¿En qué minuto empezaste a dudar de él? ¿Cuándo te viene la primera duda? Porque hoy día, claramente, y te vemos, estás afectado, ¿cierto? Y ya vamos a llegar al proceso de la denuncia y todo. ¿En qué minuto empiezas a dudar tú de él? En el momento en que, por ejemplo, una vez estaba en la gobernación, llevaba 2-3 meses más o menos, y ya ni te pedía favores, así uno se ganaba su confianza. Entonces uno de estos favores, que fue como el primero que me pidió, que pescó una mochila de su oficina, habían 6 millones más o menos, me pasó un número de cuenta y me dice, por favor anda al Banco del Estado, que está en la plaza de Quilpué, y deposítalo a esta cuenta. ¿Te acuerdas el nombre de la persona? No, no me acuerdo de nada de eso. Pero eso fue lo primero. Pero tú me dijiste al tercer mes te pasó eso. Claro. Pero tú partiste trabajando con él en el 2015, y si ya te parecía raro, tú el año 2020, Yanni Rivera hace una boleta, la primera boleta. No, la primera boleta que se realiza fue el año 2015 a la empresa Pirotecnia. A mucho antes de eso. Mucho antes, y después se vuelve a repetir a la misma empresa en el año 2021. Y en el 2015, cuando tú entraste, ahí, ¿él te pide que tú hagas la boleta o le pide la clave? Bueno, ahí luego que pasan los meses, bueno, yo termino mi práctica profesional, Yanni al día siguiente me contrata por un sueldo de 950.000 pesos a honorario. ¿Ya? Yo ni siquiera todavía terminaba la universidad y ya estaba ganando esa plata. Se había ganado su confianza. Había ganado la confianza, supuestamente. Luego ahí Yanni renuncia para ser candidato a alcalde en Villa Alemana. Llega un nuevo gobernador que se llama Cristian Cárdenas. Llega a la gobernación, pasa una semana de que Cárdenas estuviera al mando, y me cita a su oficina y me despide. Cárdenas. Ya. Yo obviamente yo nunca tuve problemas con Cárdenas, no tengo nada que decir de él. Nada, hablé con él, le salí en la oficina, le dije que... ¿Y Cristian Cárdenas era amigo de Yanni Rivera? No. No era amigo. Del mismo partido, pero no eran amigos. Cristian me cita a su oficina, me dice que de tal fecha ya no seguía en la gobernación. Yo lo entendí. Obviamente él necesitaba mi cupo para él llevar a su gente como asesor. Y ahí yo me voy. Se quedó sin pega. Me quedo sin pega, y a los 2 días yo me voy a trabajar de lleno al comando en Vía Alemana. Te llama Yanni inmediatamente, Yanni, que sin pega, ayúdame, ¿no? Bueno, yo siempre trabajé con él, yo terminaba mi jornada laboral en la gobernación y después yo me iba a trabajar al comando. Hasta que ya me despidieron de la gobernación y me fui directamente al comando a trabajar de lleno. Y ahí en la campaña, ¿ahí fue la boleta Pirotecnia, en esa campaña? Sí, claro. O sea, ¿y cómo te pide la boleta? ¿Cómo te pide? A ver, contextualicemos a nuestros espectadores. ¿Qué es lo que es pedir la boleta? Para que entendamos. Cada uno, cuando trabaja honorarios o presta servicio honorario, ¿cierto?, tiene que dar una boleta honorario. Para que una persona pueda generar una boleta honorario, tiene que tener una clave del servicio puesto interno. Si yo voy a generar una boleta como Jorge Vega, solamente yo la puedo generar como Jorge Vega, a menos que yo te pase mi clave, por ejemplo, ¿cierto? Exacto. Si yo te paso mi clave, tú vas a poder hacer una boleta con mi nombre. Ya, esta boleta, a Pirotecnia del 2015, es una boleta emanada por Franco Burgos. Sí. ¿Tú hiciste esa boleta? No, yo no la hice, la hizo él. ¿Y desde su computador. ¿Y tú le pasaste la clave? Sí, él me llama, me solicita que necesita hacer una boleta, no me da mayor antecedente y que necesitaba mis claves de servicio de puente interno.
yo accedo. Franco, y nunca, disculpa, porque me dijiste recién que al tercer mes lo de la mochila, ya vamos en la campaña. ¿Nunca te atreviste a decirle que no? Para mí era estar bajo un sistema de abuso. No sé, tenía 20 años, tenía poca experiencia. 20 años tenías tú. Más o menos, alrededor. No sé, fue de a poco, no fue que de entrada yo tuve que vivir una experiencia fuerte. 25, perdón. No fue de entrada de que yo viviera cosas fuertes, sino que fue a medida que iba pasando el tiempo. Pero recuerda, vuelva atrás, volvamos a ese episodio que te pide la primera clave. Sí. ¿Cómo te lo pide? ¿Te lo pide? Pasa, te da una orden, te lo pide como amigo. Me llama por teléfono, él estaba en Vía Alemana en el comando, yo iba camino a trabajar. Me llama, me solicita que si le puedo pasar mis claves. Yo no le voy a decir que no es nada. Mi labor era ¿Tú hasta ese minuto habías hecho boleta de honorario antes? nunca. O sea, ¿esa boleta fue la boleta 1? La boleta 1. Las únicas boletas que yo hice, mías, realmente mías, fueron las boletas que yo hice como trabajador al Ministerio del Interior, cuando trabajaba en la gobernación de Marga Marga, y las boletas que le hice al Servio cuando trabajé en el Servio, como honorario. Todas las más boletas las hizo Yanni. Exacto. Ya, cuando Yanni hace esa primera boleta, que tú dices que Yanni toma tu clave y hace la primera boleta, ¿te llega esa plata a tu cuenta? A mi cuenta vista del Santander. De pirotecnia. ¿De cuánto era el monto de esa primera boleta? De 950.000. Ya, y te llega esa boleta al de 250.000, estamos hablando de los 2015, ¿cierto? 2015, la primera boleta. Te llega esa plata y tú ¿qué haces con esa plata? Se la transfiero en el momento intacta. ¿Y siempre lo transferiste, nunca se lo pasaste en efectivo? No, nunca en efectivo. O sea, tú tienes comprobante de esa transferencia. Exacto. ¿Esos comprobantes lo tiene la policía de Se investigación? lo entregué a la policía en el momento que fui a declarar, que estuve 9 horas declarando. Se lo entregué por mano, las cartolas, donde se evidencia que el depósito realizado, la transferencia realizada desde mi cuenta hacia la suya. Después de esa primera boleta del 2015, llegamos al 2020 que te pide la boleta de la Universidad Católica de Valparaíso. Sí. ¿Tú cuando te pide la primera boleta sabías que era para pirotecnia o nunca lo supiste? ¿Desde el 2020? Del 2015. No tenía idea. Ya, y el 2020 te pide lo mismo. Oye, pues, Franco, préstame de nuevo las claves. Sí, pero esta vez a la Universidad Católica del Paraíso. ¿Ya? ¿Y tú cuándo te enteras que las boletas eran de la... Tú cuando Yanni confeccionaba la boleta, ¿tú estabas ahí con él? No, nunca estuve con él. ¿Cuándo te diste cuenta tú que las boletas eran para la Católica? Porque yo tampoco no quería conocer al detalle de lo que... Aunque fueran tus boletas, Franco. Aunque fueran mis boletas, tenía un miedo tan grande, en ese momento un miedo tan grande, que yo ni siquiera quería averiguar de dónde estaba sacando, de dónde venía la plata. Hasta que dije, bueno, tengo que ser responsable, hacerme cargo de esta situación. Y me meto a mi portal del Servicio de Puerto Interno, descargo la boleta y veo que son de la Católica. Eran 13 boletas de la Católica por casi 35 millones de pesos. ¿Te acuerdas qué es lo que dice la boleta en la glosa? Asesoría y gestión para proyectos municipales. Esa boleta sale emitida desde Franco Burgo a la Universidad Católica, ¿cierto? Sí. Y la Universidad Católica, ¿por qué no se querella contra Yanni Rivera? ¿Por qué crees tú? ¿Tanto poder tiene Yanni Rivera al interior de la Universidad Católica? Bueno, yo creo que hay una red, me imagino que existe una red, que hay gente que, así como él declaró en su cuña el día de hoy, saliendo del tribunal, que dice que él siendo líder de un equipo, su equipo hubieron desprolijidades. Eso es totalmente falso. Él hizo esta maquinación, me utilizó a mí para poder hacer estas boletas falsas, donde a mí todos los días 30 de cada mes me llegaban 3 millones de pesos. Y yo ese mismo día se los transferí intactos. Las boletas de entre el 2020 y 2021 corresponden a 13 boletas. Es una mensual. Una mensual. Por eso los periodos comprenden entre el 2020 y 2021. Tú, entre el 2020 y el 2021, ¿dónde estabas trabajando? Estaba suspendido en la función. Volvamos a eso. Franco, cuando termina la campaña de Villa Alemana con Yanni Rivera, tú trabajaste en la campaña con Yanni Rivera, no fue electo Yanni. ¿De ahí dónde se va a trabajar Yanni? Yanni se va como director de la Corfuer de Valparaíso. Ya, y también te lleva a ti. No, a mí no me llevó, se llevó a Jorge Riquelme. Se lleva a Jorge Riquelme y a ti, y ahí donde a ti te colocan la Junji. Sí, bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Se pierde la campaña. En Villa Alemana. En Villa Alemana, Yanni a través de sus contactos logra conseguir el puesto de director de la Corfo
O sea, a mí me da la impresión que Gianni Rivera es como un pequeño Hermosilla, fíjate. Local. Pequeño Hermosilla acá, local de la quinta región. ¿Tanto contacto tiene? Sí. Ya. Y en la Corfo, él llega también a la Corfo. Llega a la Corfo. Bueno, anterior a eso, estuve varios meses sin trabajo, hasta que también ya en un día me llama y me dice que me consiguió un trabajo en el Serviu. En esos meses que tú estabas sin trabajo, ¿tú te viste con Gianni? Lo vi en una pura oportunidad. Ya. Que fue en la casa de Jorge Riquelme en el departamento de él. Perfecto. Y después él te llama y te dice, te tengo un trabajo, y te pone en la Junji. No, me ponen en el Serviu primero. En el Servio. Me ponen en el Serviu como encargado de la fiscalización de subsidios habitacionales. Y él te decía, aquí está tu pega, tú anda para allá y te presentáis. Sí, me entré a trabajar como honorario, me pagaban 800.000 pesos. Perfecto. De tu sueldo nunca le tuviste que entregar plata a él, nada. No, pero sí también una vez me pidió, porque se iba de vacaciones, se iba a Jamaica con su familia y me pidió que yo le sacara un crédito y le saqué un crédito de 4,5 millones más o menos. Te lo pagó. Me lo pagó, pero lo tuve que exigir durante 5 o 6 meses que, oye, por favor, págame. La cuota. Él me pagaba las cuotas, sí, pero en un momento ya no me empezó a pagar y era como, ¿qué onda? Pues estoy yo pagando mi sueldo. Hazte cargo. Y ahí él con su venta, él vende su casa en Villa Alemana y con esa plata me devuelve a mí con un cheque. ¿Cómo tú calificarías la situación económica de Gianni Rivera? Alta. No sé, ¿De debe dónde? estar en el porcentaje de los más ricos de Chile, me imagino. Porque no sé si fue capaz de devolver 35 millones de pesos a la Católica de una semana para otra, o cuando uno va a la casa de él, ver todos los bienes que tiene. No sé, dentro de la cocina, unas lámparas como que estuviéramos en un museo. Exageradamente se ve mucho dinero. Mucho dinero. Cuando estábamos en campaña, los días viernes sobre todo, era que llegaba la plata. Como yo era una persona de confianza, ¿Y de dónde llega esa plata? ahí Si usted era la persona de confianza. pero yo no era yo no era de la confianza como financiera para hacer los negocios. Usted llega a la Junji, lo instala en la Junji y él le pide un favor en la Junji. Bueno, para seguir ¿Sí? ya. Yo entro a trabajar Al Serviu. al Serviu, donde hice mi trabajo correctamente como encargado de subsidios habitacionales, de la fiscalización, perdón. Y ahí Gianni estaba como director de Corfo. Y estamos hablando del año 2017-18. Claro. Me cita a su oficina, que era cruzando la calle. Y bueno, entro a su oficina y él me empieza a hablar, me dice, oye, quería entrar a subdirector de finanzas en la Junji. Y yo le digo, sí, una buena oportunidad, porque igual tenía miedo, porque iba a haber cambiar el gobierno, a mí me iban a despedir, era lo más lógico. Pero finalmente acepté igual, porque dije, bueno, es una oportunidad para mi carrera, es un salto. Iba a ser el cargo más alto que había tenido hasta el minuto. Y aparte relacionado con los estudios que tengo, que Ingeniería comercial. ingeniería comercial, porque la pega en el Serviu no desarrollaba lo que yo estudié. Entonces tomé la oportunidad, sabiendo que en algún momento me iban a despedir, lo acepté y desde ahí empezaron también... El sueldo era distinto también. Sí, ahí ya estaba en otra condición, era contrata, grado 12, que era mejor a como estaba antes en la Junji. Tampoco era tan mejor, pero ya tenía algo al menos. Y en ese cargo que lo puso ahí en la subdirección, Subdirector de recursos financieros. Subdirector de recursos financieros, la Junji, la Junta del Centro de los Jardines Infantiles, se maneja harta plata ahí, Demasiado, hartas licitaciones. todos los días. Y ahí te empieza a pedir favores Gianni Rivera para las licitaciones, ¿no? Ahí sí, era algo de... Al principio todo bien, no me decía nada. Yo tranquilo, trabajando bien. Después como al segundo o tercer mes más o menos, era algo de toda la semana. Se viene tal licitación, oye, viene esto, oye esto otro. Y era terrible para mí, vivía bajo una presión tremenda. En ese momento mi señora estaba embarazada, entonces para mí era terrible, era como sentirme entre la espada y la pared. Tú estás casado y tienes 2 hijas. O sea, no estoy casado en realidad, pero ¿Tienes tu pareja? tengo mi pareja con 2 hijas. Tengo una hija de 6 meses que nació con síndrome de Down, donde tampoco puedo pagarle terapia. ¿Y tu hija mayor tiene? 6 años.
6 años. Tus dos hijos con la misma con tu Sí, son sí, de la- sí. es En mi tu familia. Es tu familia toda la Sí, vida, sí. de 6 años. Sí. Tu señora siempre. Déjame solamente la pausa. En la Junji, tú entraste, te negaste justamente a hacerle los favores a Gianni Rivera de lo que él te pedía para poder beneficiar. Pero también te llevó a muchas reuniones. Fuiste a una reunión al restaurante Portofino, sale en el The Clinic, en tu nota. Cuéntame esa reunión del Portofino. Bueno, como semanalmente Gianni me presionaba para hacerle ganar licitaciones, en un momento él me avisa que se va a presentar una licitación de guardias de seguridad por 120 millones de pesos, en donde yo tuve que juntarme con él en el restaurante Portofino. Estaba el dueño del Portofino ¿Estabas sentado en la mesa? en la mesa, en la misma mesa. ¿Qué tenía que ver el dueño del Portofino con los guardias? No tengo idea. Ya. Pero Ya. estaba en la mesa, ¿no? A mí no, me- no que estuviese ahí atendiendo. No. No, estaba en la mesa A mí, sentado contigo. a mí me sentaron de cabecera de mesa en una como oficina que tiene el dueño del Portofino. ¿Cómo se llama el dueño del Portofino? No me acuerdo el nombre. ¿Soy una Airola? ¿Airola? Sí. Airola. Ya. Atendido por ¿Están en un privado? era como un privado. Ya. Y yo me imagino que era la oficina Estaba, del dueño. estaba el dueño del Portofino, estaba Gianni Rivera, estabas tú. ¿Quién más estaba en esa Estaba reunión? un caballero que era, no me acuerdo el nombre, pero lo que tengo entendido es que fue general de carabineros, Ya. ex general de carabineros, que hizo una empresa de seguridad, donde él fue con una acompañante, una mujer, y ella actuaba de la gerenta comercial, creo, De la empresa. de la ¿Te empresa. acuerdas de la empresa? No me acuerdo el nombre de la empresa, podríamos buscar en los Ya. registros. Pero finalmente te pidieron que tú hicieras y beneficiaras a la empresa. ¿Lo beneficiaste? No, Ya. finalmente en esa... ¿Alguna vez en la Junji, en tu rol, beneficiaste a alguna empresa por orden de Gianni Rivera? Nunca Perfecto. me manché, nunca quise ensuciar mi carrera, mi honra, mi nombre. ¿Tú crees que nada. por eso te echaron de la Junji? Por eso me hicieron un sumario donde estuve 5 años atrapado en un sumario. Cuando escuchamos a Gianni Rivera, para que nuestra audiencia la contextualice, cuando escuchamos a Gianni Rivera en la conferencia de prensa o en el meeting de prensa que se hace a la afuera de la fiscalía el día viernes, cuando a Gianni Rivera lo formalizan nuevamente por estafa, por todos los hechos conocidos, él dice que los medios de comunicación tenemos que tener mucho cuidado a la gente que entrevistamos, porque esa gente puede tener un cierto prontuario, no lo dice así específicamente, pero lo intenta decir. Él se refería directamente a Franco, aquí lo tenemos acá. ¿Saben ustedes cuál es el famoso prontuario que dice el señor Rivera que supuestamente tiene Franco? Lo tengo acá en mi mesa. Es un sumario que se le hace a Franco Burgos Moreno, en su profesional de gestión, contrata grado 12, justamente en la subdirección de recursos financieros de la región de Valparaíso. En a usted prácticamente lo crucifican. 5 años estuvo peleando, no pudo volver a trabajar en el tema público y le pusieron 7 cargos, entre ellos acoso laboral. ¿Qué otros cargos tuvo ahí? Falta la probidad, el otro no me acuerdo más el detalle, pero salí sancionado con la sanción máxima, que es falta la probidad, donde yo nunca falta la probidad, nunca le hice ganar un negocio, nunca una licitación, nunca nada, a pesar de todas las presiones que sentí. Y a ti te dijeron que Gianni Rivera había estado detrás de este sumario. A mí, bueno, durante el proceso del sumario pasaron 4 fiscales, fiscales administrativos, 4 fiscales distintos. fiscales internos. Ya. Ya no es Sí. fiscal penal, sino No, que porque aquí no hay ninguna. Tú no has sido nunca condenado por ningún tribunal de justicia, ¿cierto? nunca. Tengo mis papeles totalmente limpios. Le han sacado multa de tránsito, ¿no? Una pura vez en el 2019. Ya. Para que usted no es un delincuente, pues, No. perfecto. Para que tenga, porque es claro, ¿cierto? Porque el señor Rivera dice otra cosa, entonces por eso es súper claro. Franco, te hicieron este sumario, no pudiste seguir trabajando. Luego estuve 5 años con sumario. Pasaron 4 fiscales administrativos que tomaron este sumario. El último fiscal fue Renato Rodríguez, hermano del director de Fundación Piensa, acá en la quinta región. Renato Rodríguez, en su afán de convencerme, él trató de hacerse mi amigo, ¿ya? Nos llevábamos bien, en realidad era muy amable él. Me pide que nos juntáramos que nos juntemos en un café, en el café Anayat, donde finalmente nos juntamos. Yo grabé toda la conversación y en esa conversación él expone
que el que estaba presionando políticamente y lo estaba presionando fuerte era el mismo Gianni, siendo que supuestamente era mi amigo, y lo estaba presionando para que me sacaran, porque yo venía haciendo una piedra de tope. Gianni Rivera dice que en ese sumario él declaró a favor de usted. ¿Es Sí, cierto? Sí, porque cuando a mí me suspenden, a la primera persona, supuestamente amigo, a quien recurrí, Sí, a él. a un político, a él. Ya, y Renato, ¿cierto? Rodríguez, le comenta a usted que está. Y tú lo grabaste. Yo grabé la ¿Tú conversación. tienes esa grabación? La tengo y la presenté. A la PDI. No, lo presenté en otra vía, que fue cuando yo me defendí. Incluso denuncié a Renato Rodríguez, porque cuando conversamos, él me ofreció 3 meses más con sueldo, pero yo tenía que firmarle la renuncia. Y yo sacaba mis papeles limpios. Y usted no aceptó. Yo no acepté. Y me dio 3 días para pensarlo, que finalmente yo le O sea, comunico. El que era fiscal de la causa de sumario, que usted lo tuvo 5 años, le pide y tú lo grabaste. Sí. Ahora, Y yo se lo entregué. Todas mis denuncias, yo las entregué en la Dirección Nacional de la Junta en Santiago. ¿y alguna vez tuviste respuestas? Las respuestas fueron que le dieron el favor al fiscal. Que el fiscal tenía la razón. ¿Y nunca te defendiste de otra vista, de otra manera? Mandé solicitudes por transparencia a un sinfín de organismos públicos para que recogieran mi denuncia de lo que yo estaba hablando, de las cosas que estaba pasando, y nadie me tomó en cuenta. Tú llegaste a tener una conversación con un amigo detective, ¿cierto? ¿Cómo se llama el amigo detective? Cristian Yavar. Cristian Yavar. Y él te convence para llegar a un acuerdo con Gianni, ¿cierto? Hoy día Gianni Rivera, cuando yo le preguntamos en la entrevista que ustedes vieron hace minutos, antes que estuviésemos con Franco, le preguntamos a Gianni Rivera por qué quiso llegar a ese acuerdo con usted. Él no nos supo contestar. ¿Por qué se produjo esa instancia de llegar a un acuerdo Bueno, con él? ¿Qué pasa ahí y en qué contexto se da? ya, se da en un contexto donde yo, mal psicológicamente, porque desde que Nosotros no hemos hablado del tema de los abusos. en ese punto quiero andar, en realidad. Entremos a ese punto, Franco. Tú estás casado, tienes tu señora, ¿cierto? 2 hijas con la misma señora, hace 6 años tú tienes una familia, ingeniero comercial, prácticamente desde que hiciste tu práctica hasta tu último trabajo, toda tu carrera laboral la has hecho al lado de Gianni Rivera, que es el mismo que parece habértela destruido, ¿cierto? Exacto. Y con una cercanía. ¿En qué minutos se producen estos abusos sexuales que tú denuncias? ¿Cuál es la primera vez? ¿Qué pasa? Ya, el primer abuso que yo presencié no me lo hizo a mí directamente, sino que fue, estábamos en la campaña, en Vía Alemana 2015. ¿Ya? Yo tenía que hacer de todo en realidad en la campaña, hasta incluso ser su chofer en su auto personal. Porque mientras yo manejaba, él iba haciendo gestión, iba haciendo lobby, etc. A veces nos acompañaban, se subían al auto trabajadoras del comando, y en una oportunidad, no quiero dar nombre ni nada porque no me quiero meter ahí, obviamente, pero yo ni siquiera podía mirar por el retrovisor porque esta persona, no sé, iba haciéndole sexo oral a Gianni cuando yo iba manejando. Cuando eso pasa y termina eso que tú también relataste en el Clinic, que tú ves a Gianni Rivera que le iban haciendo cierto sexo oral una señorita en el asiento trasero. Cuando termina esa escena, ¿tú nunca encaraste a Gianni y le dijeras, oye, ubícate? Fuimos a dejar a esa persona a su casa. Gianni se baja, se sube de copiloto al lado mío, y lo único que hace es mirarme y se ríe, y yo lo único que atino es hacerle así nomás. No, tampoco le dije nada, solamente así nomás. Cuando este episodio pasa, ¿a quién se lo comentaste tú? Yo siempre le comenté todo a mi familia. A tu señora. En ese momento no estaba con mi pareja actual. A mis papás, a mis hermanos, a mis amigos más cercanos, incluso a Jorge, que era mi amigo cercano.
Jorge, que era su amigo también, ¿qué te decía? Cada vez que yo a Jorge le comentaba las situaciones que yo estaba viviendo, Jorge atinaba a reírse, a no tomarme en cuenta, no me decía nada en realidad. A veces me decía que así, que así. Entonces para mí él también es una víctima de todo esto. Cuando usted era chofer y vio eso del sexo oral en la parte trasera del auto de una señorita, hasta ahí no había intentado nada extraño con usted. No. ¿Cuándo se produce el primer acercamiento contigo? Se pasó en Vía Alemana, año 2015. En el mismo año de campaña. Sí, el mismo año de campaña. Como Gianni le gustaba invitar a mucha gente a su casa, incluso invitaba a las personas del comando, que éramos muchos. Después de un asado, donde a la 1:30 todos se fueron del asado, había mucho alcohol, mucho. ¿Tú habías tomado? Sí, todos habíamos tomado, pero, Claro. pero yo estaba bien. Después de un día de semana, al otro día había que trabajar. Yo en ese momento, bueno, se van todos de la casa de Gianni, estábamos en el quincho, en el patio, y Gianni me dice que nos tomemos la última piscola. Así yo también lo ayudaba a ordenar el carrete que se hizo. Entonces le digo, espera un poco, yo voy a ir al baño a orinar. Entró al baño y no sé si lo puedo decir No, abiertamente. abiertamente, para evidenciar lo que yo tuve que vivir. Mientras yo estaba haciendo mis necesidades, él llega, abre la puerta sin mi consentimiento, con el pene afuera, masturbándose y mirando un video pornográfico y obligándome, haciendo presión para que yo me masturbara al lado de él. O sea, algo totalmente asqueroso. ¿Qué pasa en ese instante contigo cuando pasa esa escena? Porque hasta ese minuto, Franco, 2015, tenías 25 años, habías partido trabajando, llevas prácticamente un año trabajando con él. ¿Qué te pasa ahí? En estado de shock completamente. Terrible. No sabía en qué me estaba metiendo, no sabía cómo salir, porque al día siguiente era como que aquí no hubiese pasado nada. Entonces ¿Tú nunca te daba miedo encararlo? me daba miedo, en ese momento sentía que no tenía las herramientas, sentía mucho miedo. ¿Tú sientes que él te ejercía un poder, el poder más allá por su situación? ¿Qué es lo que tú, cómo te sentías inferior a él? Yo me sentía que de mí dependía mi estabilidad laboral, De tu sustento. de mi sustento laboral, porque si tú hacías algo, eso te iba a perjudicar. Porque si yo no le daba el gusto de cosas que él me pedía, él me humillaba, me decía que yo era un estúpido, un incapaz, que no servía para trabajar con él, amenazas constantes. Entonces, todas las personas que trabajamos al lado de él, y bueno, en específico yo que me atrevía a dar mi testimonio y a contar la verdad, pueden corroborar las personas que lo que estoy diciendo es verdad. Después de ese abuso del 2015, esa sensación que tú viviste, la escena que tú viviste, que nos acabas de relatar, ¿de cuándo se produce la segunda, tercera vez? La segunda vez, un par de meses después, se produce el mismo episodio donde yo estaba en el baño y él también intenta... fue la misma situación la segunda vez, se repitió exactamente igual. Después de una fiesta. Y esta vez fue en su casa en Viña. En Viña. ¿Tú crees que Gianni Rivera es homosexual? Yo creo que es Bisexual. Yo creo que es bisexual. Bueno, otro episodio que también me tocó vivir sexual fue cuando perdimos la campaña. En Villa Alemana. En Villa Alemana. A la semana me pide que nos juntemos en Viña. Yo acudí, yo pensando que era una reunión de trabajo, inocentemente. Finalmente era para ir a tomar al casino, donde finalmente él se emborrachó totalmente. Yo andaba sin auto, así que para cuidarlo, porque aún así lo cuidaba, porque era un ¿Pero personaje. tenías cariño a Gianni? Le tenía bastante cariño. Era una... para mí Pero era a pesar que era bastante duro contigo, ¿no? Sí, pero a pesar de eso,
incluso, bueno, sí, es como cómico igual decir que un amigo si estoy sufriendo todo esto por otra parte. Es que Pero, ¿me entendiste pero, por qué te dice sí, el...? pero así son los sistemas de abuso. Así se vive un abuso. Así se vive. Donde uno calla, uno sonríe, uno dice que todo está bien, cuando en realidad está todo mal. Cuando uno está destruido por dentro. Bueno, fue ante esta situación que tú lo contactas a través de tu amigo detective, contactas a Yanni Rivera para llegar a un acuerdo reparatorio, ¿cierto? Que en el fondo Yanni Rivera, ¿qué le pediste tú a Yanni Rivera para que se acercara a él con este acuerdo reparatorio? Ya, bueno, yo un día pasando por Viña, por la calle 4 Norte, me estacionó mi auto y había un amigo que estacionaba los autos que me saluda: hola Franco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y me dice: te quiero presentar a un amigo. Y ahí este cuidador de autos me presenta a Cristian Llavar, que estaba estacionado ahí mismo. El ex PDI. Exacto. Empezamos a compartir, nos tomamos unos tragos, empezamos a hablar, él me contó su vida, yo le conté de la mía. Y en ese momento, yo con una depresión terrible, que la mantengo hasta el día de hoy, le empiezo a contar mi historia, empiezo a llorar con rabia y le pido si me puede ayudar. Si él me ofrece su ayuda, yo le digo: la acepto, dale, así por favor. No, 2 días después, él me cita a su oficina en el Hotel Pullman, porque él era el jefe de seguridad, y él arma el escrito donde armamos todas las situaciones de abuso que yo... Que es el mismo relato que hemos escuchado el mismo ahora. relato. Y se lo haces llegar a Yanni Rivera. No, yo pesco esta denuncia y yo la presento en fiscalía. Ah, tú la presentas en Sí, fiscalía. en la fiscalía de Viña del Mar. ¿Esa denuncia está vigente hasta el día de Está hoy? vigente. ¿Y han habido acciones sobre esa denuncia? No ha habido acciones todavía. Ya, pero ¿cuándo llega este acuerdo reparatorio? Porque usted Ya. se junta, ahí hay una junta, ¿cierto? Sí. Con un abogado, con el abogado Guzmán. Sí. ¿Cómo se llama el abogado Guzmán? Nicolás Guzmán. Nicolás Guzmán, que es el abogado también el ex abogado de Jorge Char, ¿cierto? Nicolás Guzmán. Y se junta con este detective, o ex detective, que es una especie de su representante, ¿cierto? Sí. ¿A qué se junta? Sí, nos juntamos para hacer un acuerdo en donde yo por 8 millones de pesos debía bajar la denuncia en fiscalía. La denuncia que yo había presentado por abuso sexual tenía que bajarla. ¿Pero de quién fue esa idea? ¿Fue suya o fue de su amigo detective? Cuando yo presento la denuncia en fiscalía, que me la redactó Cristian Llavar, Cristian me dio unos pasos a seguir, que era mandar un WhatsApp a la persona más cercana a Yanni, en este caso era Jorge, y me da... Franco, ¿y tú nunca te diste cuenta que eso podía ser interpretado como lo que dice Yanni Rivera, que es una extorsión? Imagino que sí. ¿Pero tú te dabas cuenta que podía ser una Sí. extorsión? Podría haber sido de todo. ¿Y qué es lo que buscabas tú con eso? Eh, ¿Dinero? no, yo no busco dinero. Yo busco justicia, yo busco que se me pague el daño que se me ha hecho. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué aceptaste que tu amigo detective llegara a un acuerdo de reparación con Guzmán? Porque bajo la asesoría de Cristian Llavar, donde él me comentaba que todos los daños que yo sufrí debían ser... ¿Tú no sientes que Cristian Llavar quiso también, Obviamente. abusó de ti? Obviamente también se aprovechó de mis circunstancias, de mi situación mental en ese momento, y se llevó 3 millones de pesos. Ya, se juntan con el abogado Guzmán, ¿cierto? Hacen un acuerdo, ese acuerdo significa que tú me lo mandaste, ¿cierto? Sí, Lo tengo acá. se hace una negociación. Entonces dice, y aquí tengo el acuerdo, después lo vamos a mostrar también en pantalla. Yo, Franco Ignacio Burgos Moreno, tanto chileno, y desisto y renuncio voluntariamente de acciones ante la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público, el RUP tanto, en la denuncia que usted hizo por abuso de... O sea, Yanni Rivera, cuando le preguntamos hoy día, sabía perfectamente por lo que era. ¿Por qué no nos quiso contestar Yanni Rivera? Porque sabe lo que yo estoy diciendo es verdad. Porque el señor Rivera dice que usted tiene problemas con la justicia y no tiene ninguna condena. Tiene un sumario administrativo que efectivamente el mismo fiscal le dice que está detrás del mismo. Sí. Y él intenta silenciarlo a usted con estos 8 millones y medio. Sí, 8 millones, perdón. 8 millones. Estos 8 millones de pesos en 2 pagos. 2 pagos de 4 millones 250 cada uno, Le pagan el primer pago, 4 millones, y usted de esos 4 millones, ¿con cuánto se quedó? con 750.000. ¿El resto? Que fue la única plata que yo me he quedado durante todo este tiempo. ¿El resto?
Cristian Yavar. Perfecto. ¿Ya? Y yo Y usted tenía que cumplir además con un paso más, porque tenía que firmar este acuerdo, pero tenía que ir a la PDI ahora a desistirse claro. de la demanda. Y ahí usted llegó a la PDI y no fue capaz de desistirse. Bueno, el día anterior de yo acudir a la PDI, bueno, Cristian Yavar me había dicho, él me daba las instrucciones de cómo, de qué es lo que tenía que hacer, me daba las directrices, me dice que fuera a la PDI y que dijera simplemente que la denuncia ya la había bajado o que simplemente no fuera a la PDI y el tema iba a quedar ahí. Finalmente yo asisto a la PDI el día que me convocan. ¿Usted cuando va a la PDI va con la idea de Yo tomé la decisión el día antes de denunciar, que no se iba a quedar callado? que no me iba a quedar callado porque quedarme yo con ese dinero no era hacer lo correcto, era mancharme, era venderme, era ensuciarme. O sea, ¿qué ejemplo después le doy yo a mi hija cuando sea grande? O sea, cuando sea mayor, perdón. ¿Qué ejemplo les doy? Yo quiero contarla. Pero, Franco, igual esta sobreexposición y esta exposición que hemos tenido, te agradezco la entrevista, la nota que tuviste, que ese trabajo que trabajamos, ¿cierto?, para el decline. Cuando tú haces esta denuncia, también te expones tú. Sí. ¿Qué es lo que te motiva a hacer? Mi motivación mayor es lo que te comenté recién. Es poder, los años pasan muy rápido y mi única motivación es de decirle a mis hijas, a mi familia, a toda la gente que me conoce, que no soy un corrupto, que sufrí abuso, que fui una víctima, que lo he pasado muy mal durante todos estos años, donde he tenido crisis de pánico, crisis de angustia. Tú en el fondo no puedes trabajar en el sistema público. Por 5 años no puedo. ¿Hoy día de qué vives? Mi pareja, mi señora, ella es la que sostiene toda la casa, todo sostiene todo. Entonces yo ni siquiera puedo aportar nada, no tengo dónde sacar dinero. Si tuviese detrás de esa cámara, lo más probable es que te está mirando Yanni Rivera, que lo más probable es que te esté mirando. ¿Qué le dirías tú a Yanni? Le diría que disculpe estas palabras, pero que me cagó la vida. Me cagó la vida, la mía y de mi familia. Y no lo puedo perdonar, porque ha sido terrible para mí durante todos estos años, muy fuerte. Imagínate tener 2 hijas y no poder dormir al lado de ellas, porque todo lo tomo como que fuera un abuso. No puedo juntarme con amigos, con amigas. Casi no vengo para acá hoy porque me dio una crisis de pánico terrible. Entonces, ¿quién me paga el daño? ¿Quién me paga todo lo que he tenido que sufrir? Nadie. Pero a pesar de estar en esa situación mental mal, pésimo, con ganas de suicidarme incluso, Tú esperas justicia. espero justicia, le solicito al presidente de la República que me eche una mano, que así como en el caso Monsalve, por ejemplo, se actuó, yo también quiero visibilizar esto. ¿La Fiscalía ha trabajado en la denuncia por abuso? Dicen que está vigente, pero no hay nada. No me llaman a declarar, nada. Yo sigo esperando y no pasa nada. Yanni Rivera dice que todo lo que usted dice es falso. No estaría acá exponiéndome ante los medios de comunicación, ante el país entero. No tiene sentido. Por algo estoy acá, porque me atreví a decir la verdad. Yanni Rivera lo protege mucho. Me imagino sus redes de contacto. ¿Quién lo protege a Yanni Rivera? Yo creo que los mismos políticos con los que se vincula él, para obviamente, no sé, se cuidan entre ellos mismos. No tengo mayor información, solamente yo denuncié lo que me pasó a mí, pero es un tipo poderoso, es un tipo que tiene muchos contactos, es un lobista, es un tipo que hace conexiones entre los de izquierda con los de derecha, muchos negocios.
A eso se dedica él. Tiene grandes amigos, tiene Rivera. Grandes amigos. Tenemos una fotografía que vamos a mostrar cuando terminemos el programa de quiénes son varios de los amigos de Gianni Rivera, y tiene razón usted. Personas con bastante poder en la región de Valparaíso. Franco, yo te quiero agradecer la entrevista, agradecer tu disposición y tenerte acá. Siempre nuestro rol como medio de comunicación, así como tuvimos a Gianni Rivera, tenerte a ti es mostrar las dos caras. Y son ustedes, nuestros televidentes, nuestros lectores, las personas que tienen que sacar las conclusiones. Nosotros mostramos estas realidades y queremos mostrar y agradecerte, Franco, los minutos que has estado con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad, y para mí es importante poder visibilizar que no solamente el abuso existe hacia las mujeres, sino que también a los hombres. Y que ojalá esto pueda escalar, que no sé, a nivel incluso de gobierno, y que se tome, que se haga justicia. Realmente yo no estoy acá ni por dinero, no pido plata, no pido nada, pido justicia, pido sanar mi mente, y que él pague por todo lo que me hizo vivir. Así que eso. Gracias, Franco. Esto es Impacto, porque es impactante. Puranoticia.cl. Seguimos lineal. Era muy entrador, manipulador como él mismo, el encantador del Ceciel. Seguimos en este especial de Puranoticia.cl denominado Impacto Gianni Rivera. Partimos con la entrevista completa justamente al denunciado Rivera, quien pudo explicar en su particular estilo lo que él llama una desprolijidad, mientras que la fiscalía lo llama estafa. Seguimos con el develador testimonio de este joven, Franco Burgos. Si bien ya conocíamos parte de sus declaraciones en el diario The Clinic, escucharlo en vivo y en directo nos genera una perspectiva distinta de su denuncia. Es justamente eso lo que Puranoticia.cl ha querido mostrar en este programa, las dos caras de una misma historia. Mientras Rivera no responde claramente si recibió o no plata, por ejemplo, desde la cuenta de Franco, este último dice haber entregado a la Policía de Investigaciones de Chile copia de cada traspaso realizado mes a mes desde su cuenta a la cuenta de Gianni Rivera. Por otro lado, ya sabemos en qué consiste el acuerdo por el que Rivera, por intermedio del abogado Nicolás Guzmán, llegó justamente con Franco Burgos y porque le habían entregado 2 cheques de 4 millones de pesos cada uno. La idea era que este joven, a quien entrevistamos, retirara la denuncia por abuso sexual realizada en contra de Gianni Rivera. La versión de Rivera, por su parte, habla de extorsión, pero pese a que este acuerdo se firmó el 20 de marzo del 2024, recién un año después, y solo después que estalló el caso, ahora decide querellarse. ¿Por qué no lo hizo antes cuando fue contactado por lo que él llama una falsa denuncia de acoso sexual? Pero todos estos elementos se ven ornamentados por un profesor que tuvo Gianni Rivera en el pasado, cuando justamente fue alumno de la carrera de Ingeniería Comercial en la Universidad de Valparaíso. Las redes denunciadas por el profesor que habría tenido Rivera en la universidad son bastantes, al parecer. No podemos dejar pasar que la Cámara de Diputados distinguió justamente a Gianni Rivera Fo, egresado de la promoción 2008 de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Valparaíso. Y lo premió o lo distinguió por la tesis titulada El lobby en Chile, alcances y proyecciones, en el marco del concurso de memorias de la Cámara de Diputados. Cabe destacar que el egresado de la Universidad de Valparaíso fue el único tesista distinguido a nivel regional. La ceremonia de entrega de este premio se efectuó en los salones del Congreso Nacional. El ingeniero comercial recibió como estímulo el nombramiento de becario de la Cámara de Diputados, una ayuda de 90 UF, 250 ediciones de la tesis y además participar de todas las ayudas y facilidades que otorga la Cámara a cada tesista distinguido. ¿Qué dijo Gianni Rivera cuando fue premiado? Mire, era un joven Rivera, lo vemos a continuación. El tema de la tesis se llama Lobby en Chile, alcance y proyecciones, que la intención es poder generar un debate. Hay que el tema del lobby en Chile es necesario, porque en Chile se realiza lobby, pero no muchos lo reconocen y debe ser regulado. O sea, quienes puedan intentar influir en decisiones públicas y privadas, debe hacerlo de manera transparente, pública, y que todo el mundo sepa qué se ofreció a cambio, qué es lo bueno y lo malo. Porque hoy día solamente tenemos al hombre que entra con un maletín negro a hablar con alguien, y eso es el lobby en Chile hoy. Pero
con el proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados, que pasó al Senado, y con la ayuda que espero mi tesis sea, se pueda hacer un buen proyecto de ley. Tras el reportaje de The Clinic, el profesor Jorge Felipe Sepúlveda subió un video a TikTok que alcanzó múltiples reproducciones. Revisemos lo que dijo en esta oportunidad. Yanni Rivera Fo, que nace chicharra muere cantando. Y como la maldad se gestiona de chiquitito, 20 años después se va viendo algo que pudo haber sido parado por una tropa de académicos y universidad corrupta. Yanni Rivera fue alumno mío en visión sistémica de la Universidad de Valparaíso, creo que fue el año 2001, y se veía muy despierto, muy entrador. Rápidamente me pedía permiso para poder, en el periodo de elecciones del centro alumno, para convencer a los alumnos. Yo era bastante ingenuo, yo decía, entra, es el derecho de cualquier otro alumno a exponer en clase su visión. Y no, era un depredador, ¿ya? Después de eso, uno lo ve todo esto en retroactiva, que quería ser alumno ayudante, lo veía destacado en términos lingüísticos, de visión sistémica, y resulta que en un momento dado me di cuenta que empezó a adquirir más ayudantía con otros profesores, cosas que normalmente son dos, no más que eso. Y después de eso fue capaz de tenía a todos los profesores controlados. Una vez entró a mi oficina y quería generar un cohecho conmigo de alguna medida, de pseudo amenazarme, o que sabía ciertas cosas mías, yo le eché cascando para afuera. Después me llegó una alumna, no solo una, dos, tres, y lloraban conmigo, y fui a exponerle al director de la escuela en ese tiempo que este joven, Yanni Rivera, la extorsionaba. Decía, oye, yo te hago pasar el curso, te pongo buenas notas y tú sales conmigo. Y eso me indignó, y le llevé a la alumna para que hablara con el director. Se lavó las manos y dijo, no, tiene que verlo el decano, con Loma encima. Fuimos al decano y el decano dijo, se lavó, tiene que verlo el director. Y así quedó la cosa. Yo se lo dije en el consejo, profesores, cómo era posible que toleraran este tipo de cosas que estaban avalando, ¿ya? Y se lo dije con una directamente, bueno, como soy yo. Creo que eso fue el año 2006. Obviamente en 2007 no fui contratado a la universidad, aparte de eso por otros temas que eran de corrupción interna y denuncia. Siempre he sido así cuando veo algo corrupto. Y después este joven empiezo a ver que gana un gran premio del Senado. Era demócrata cristiano, por alumno destacado, por favor. Después lo veo que asume como gobernador provincial de la provincia Marga Marga. ¿Qué está pasando acá? Y después como director regional de Corfo. Y así uno va siguiendo hasta el día, no sé, par de días o semanas, vicepresidente de la democracia cristiana. Creo que hasta un tiempo atrás también asesor de un diputado. Y yo creo que sabía todas estas cosas porque había tenido una denuncia también por tratar de generar un cohecho por 250 millones cuando era vicepresidente de una corporación de desarrollo de turismo en Valparaíso. Hoy día está siendo acusado por abuso sexual y también está siendo acusado por delito, digamos, también de cohecho, porque también él era parte también de la Universidad Católica. A raíz de este registro, quisimos justamente contactar al profesor aludido para así contextualizar quién es Yanni Rivera y cómo lo describen quienes dicen conocerlo desde la universidad. Vamos a conocer ahora la siguiente entrevista hecha justamente al profesor Jorge Sepúlveda. Bueno, y seguimos en este programa especial, en este impacto que estamos realmente impactados con Yanni Rivera, esta verdadera teleserie de la cual estamos siendo protagonistas y estamos llevándole. Y queremos colocarle todos los antecedentes sobre la mesa. Partimos este programa con el relato de Yanni Rivera. Hemos conocido antecedentes, hemos conocido fotografías, hemos conocido documentos y ahora queremos conocer a un profesor
un profesor que tuvo Gianni Rivera y que en los últimos días a través de TikTok subió un video, ¿cierto? Uno de los que vimos inicialmente para partir el programa. Y lo tenemos en línea. Lo tenemos a Jorge Felipe Sepúlveda desde Aysén, ex consejero regional también por Aysén, ¿cierto? Jorge, bienvenido a puranoticia.cl. Oye, un gustazo y un agrado. Mira, más que centrar en la figura de Gianni Rivera, que vamos a conversar de él, es el nivel de prostitución, el nivel de corrupción, el nivel de asquerosidad que está metida en la política. ¿Ya? Entonces, por esa fue la razón principal de mi publicación, porque era algo que lo tenía en la vena hace años, viendo cómo este personaje iba surgiendo, sabiendo su modus operandi, llegar a gobernador provincial, llegar a director regional. ¿Tú cuándo conociste? Llegar de un lado a otro. ¿Cuándo conociste a Gianni Rivera, Jorge? Aproximadamente el 2002, en la Universidad del Paraíso, Escuela de Ingeniería Comercial. Yo era académico de visión sistémica, sistemas complejos y prospectiva. ¿Tú le hacías clase a él? No a él, a los cursos, o sea, no quiero centrarme en él, insisto, a cursos, clases de ingeniería comercial. O sea, él era parte de tu alumnado, a eso me refiero. Exacto, sí, soy muy conciso en las palabras. Entonces, exacto, él era parte de los alumnos. ¿Y cómo era como alumno? Porque si no te olvidaste en 20 años de él, era por algo. Bueno, justamente por sus mismas características, porque era muy entrador, manipulador como él mismo, lo veía despierto, pero después uno en retrospectiva se dando cuenta de los patrones y conductas que tiene, porque uno ya 20 años después metido ya uno en la política, se va dando cuenta quién es el tergiversador de palabras, quién es el encantador de serpientes. Y era un encantador de serpientes. Ya fue ayudante mío ya durante un año, creo, un año y medio, y allí me fui dando cuenta de muchas características personales, medio psicópata, la forma... ¿Por qué medio psicópata? ¿Por qué medio psicópata? A ver, definamos lo que entiendes tú por psicópata. Aquella persona que no tiene sentimientos de remordimiento, no tiene conciencia de la maldad. ¿Ya? Eso es lo que entiendo yo. Tú corrígeme si quieres esto. Sí, perfecto. Pero eso es lo que entiendo yo por un psicópata. Sí. Codicioso del poder y quería llegar a como... después de tenerlo como alumno ayudante, pues lo tuve un tiempo, pero usaba ese mecanismo justamente para extorsionar alguna medida a alumnas, ¿ya? De manera que en un momento llegaron alumnas a mi oficina y me comentaron que efectivamente él le ofrecía notas. No era en mi ramo propiamente tal, ya en otro ramo, pero como era yo muy abierto con las alumnas y alumnos, yo soy papá de 4 hijas, y me comentaron justamente eso, que él presionaba, ofrecía notas, ya, porque alumnos ayudantes, algunos profesores permitían que corrigieran las notas, las pruebas, si salían con él. Yo puedo expandir un poquito más, que mi ficción puede ser más amplia, conociendo los antecedentes actuales podría haber sido peor. Pero yo no me quedé ahí, yo fui y denuncié directamente al director. ¿Tú denunciaste estos hechos en esa época, en el año 2002, en la Universidad de Valparaíso? ¿Denunciaste estos hechos? 2004, 2005 sería más o menos, o 2006, ¿ya? Perdón, 2006 más o menos. Una cosa es conocerlo en primer año y otra cosa es cuando ya está en 4º año, ¿ya? Yo estuve hasta ahí, hasta diciembre del 2006, creo, si no me equivoco. ¿Ya? Y yo denuncié a él y al decano, y no hicieron nada. Y después, delante del cuerpo de profesores... ¿Por qué crees tú que no le hicieron nada? Una de las cosas que llama la atención, parece Gianni Rivera, desde la época que tú dices, que tenía buen manejo del poder. ¿Por qué crees tú que en la universidad en esos años no le hicieron nada, pero te terminan sacando a ti, o no? A mí me sacaron finalmente, exacto. Ojo, no solo por eso, sino por varias otras irregularidades que yo denuncié en la Universidad de Valparaíso, que está corrupta de base, ¿ya? Tomada de base por corrupto, cuando es una universidad pública en ese sentido. O sea, parece un poquito el testimonio de este ex diputado y ex constituyente Garín, ¿ya?
no me hicieron tanto daño porque yo también era empresario y por lo tanto no me afectaba tanto, pero ver tanta corrupción, negligencia, complacencia académica y egos académicos con doctoritis, magisteritis, es espantoso de eso. Pero tú como con la experiencia que tienes tú dentro, fuiste profesor universitario, fuiste profesor de Gianni Rivera, ¿cierto? Cuando él estudiaba ingeniería comercial en la Universidad de Valparaíso, conociste el tema de las boletas ahora de la Universidad Católica. ¿Cómo encuentras tú que la Universidad Católica no sea parte de esta querella, que no se haya querellado? Bueno, es lo mismo, es que te explico cuál es el móvil de este personaje. Por eso te digo que es psicópata. Hacía técnicas, llámalo, incluso llegué a anotarlo, fíjate con precisión, pero no quiero que nada salga. Era un extorsionador, un sobornador, manipulador. Yo tuve que echarlo una vez de mi oficina porque trató de sobornarme, por así decir, insinuarme que él sabía algo de mí, ¿ya? Lo estoy cascando para afuera, ¿ya? Y nunca más tuve interacción con él. Y ya me había llegado bastante información de parte de otros compañeros de curso, lo perverso que era. Entonces, a ver, cuando tú tienes una persona que es así, que anhela el poder y no tiene límite, no tiene ética, no tiene moral, porque es chiquitín. Él fue discípulo de Lavandero, ojo, ya Lavandero fue su gran maestro. Entonces lo formaron de chiquitito y cuando no conoce límite, como en muchas áreas y partidos políticos, estos gallos son capaces de cualquier cosa. Hasta llegar hasta a un Monsalve, que en el fondo era un arquetipo de Monsalve, que no tienen conciencia, son capaces de cualquier cosa por estar en el poder, llegar a escalar y llegar a vicepresidente, por favor, de un partido. O sea, cuando tú ves y cuando tú escuchaste el relato el 2004, el 2005 de por lo menos 3 alumnas tuyas que dicen haber sido justamente acosadas, no sé cómo llamarlo. Tú fuiste a la universidad y nunca les ayudaste a esas chicas a que hicieran una denuncia en la justicia. Es que en ese momento, a ver te explico, o sea, no cambiamos el panorama. En ese momento yo seguí lo que se corresponde al conducto regular. Hoy día, por norma, en cualquier entidad fiscal, el director, ¿no es cierto?, o el decano son los que tienen que proceder. Y yo, claro, como profesor, yo hice la denuncia ya internamente. Hice la denuncia y también expuse hasta el cuerpo de profesores abiertamente ya esa situación. Y después no me renovaron el contrato, porque yo fui cara raja, o sea, yo cuando veo cosas corruptas yo las largo nomás, ¿ya? Entonces no me cambie un poquito el concepto porque no fui a la justicia o no. Acuérdate que a partir de cuándo empezó el tema de esto con mayor auge, el tema de acoso o no acoso, ¿ya? Yo hice lo que en conciencia tenía que hacer, renunciar directamente a las personas. Lo entiendo, Jorge, y lo entiendo. Lo que pasa es que uno tiene que poner en contexto y siempre tiene que jugar el rol del abogado del diablo. Creo que qué mejor buena frase puede ser ocupada en este caso. Tengo que ser el abogado del diablo. Entonces, tú fuiste profesor de Gianni Rivera, ¿cierto? Fuiste profesor cuando él era... en ese vemos un video tuyo, hoy día te tenemos en línea, pero por otro lado vemos, por ejemplo, que la Universidad de Valparaíso, de hecho la Cámara de Diputados distinguió a este titulado de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Valparaíso. Gianni Rivera se adjudicó el Premio Nacional en el concurso de memoristas por su tesis titulada El lobby en Chile, alcance y proyecciones. Entonces, si por una parte tenemos el relato tuyo, por otra parte tenemos relato que no lo has visto, lo vas a ver, el relato de Franco, el que tuvimos recién acá sentado, el relato de la persona que lo denunció, un joven de 35 años que partió con él trabajando hace más de 10 años. Es un relato duro, que las personas que estamos en el ambiente incluso del día a día, de verdad que nos golpea. Y también te escuchamos el tuyo, pero también vemos que el Congreso y la Universidad Católica premia. Entonces, esto realmente como que te estremece porque te dice, tú escuchas un relato de un joven, pero por otro lado, entrevistamos a Gianni Rivera y él es impávido, o sea, la verdad que no se le mueve ni un músculo. O sea, realmente es impactante.
Bueno, psicópata, eso es lo que te digo. Y para haber logrado ese premio que es del Senado, fue con redes nomás, no redes, porque van levantando así a sus ¿Qué pseudo contactos líderes. tenía él en la Universidad de Valparaíso en esa época? ¿Cómo lo hacía para tener tanto contacto? ¿Quién lo cuidaba? Porque era un alumno. Usted era profesor, era alumno. ¿Cómo iba a tener tanto poder? Profesor, a ver, él va entrando, entiendo, un psicópata tiene una estructura de análisis de las debilidades de las personas. Allí la mayoría de los profesores académicas nunca trabajaron afuera. Suelen ser profesores, alumnos ayudantes y después continúan, digamos, ya siendo profesores. Entonces tienen mucho miedo de enfrentarse a los cambios. Tienen una estructura ya muy simbólica de estabilidad. Cualquier cosa que le pueda disturbar eso les complica. Y teniendo este personaje que está orientado a identificar debilidades, a identificar, ¿no es cierto?, características, el talón de Aquiles, cada uno va manipulándola psicológicamente, adulando a uno, cuestionando a otro: oiga, profesor, yo sé esto de usted, pero no se preocupe, yo se lo guardo, no esté tranquilo nomás. Eso son características muy especiales. Así te lo dijo a ti, Jorge. ¿Tú te acuerdas? Porque debe ser chocante, tú como profesor, que te entre el alumno y en el fondo te amenace, te extorsiona, no sé cómo se ocupa el término. ¿Tú te acuerdas lo que te dijo Gianni en esa oportunidad? Estamos hablando, ¿por qué me acuerdo? Porque lo eché con mucha rabia, porque me hacía presente algo de una corrección irregular de una prueba y que bueno, que eso iba a quedar hasta ahí nomás, una cosa así. Yo le eché cascando para afuera, o sea, uno sabe al tiro que es un método de extorsión, ¿ya? Y uno lo sabe de la manipulación, ¿ya? Y ahí nunca más tuve relación con él, y aparte de eso, después llegaron estas denuncias y otros comentarios de alumnos, que yo no me meto en los cagüines, me meto en las cosas que yo soy testigo de. Jorge, te quiero agradecer estos minutos con nosotros, Jorge Felipe Sepúlveda, el profesor que vimos en TikTok. Ojo. Lo más triste es que ha sido asesor de un diputado, ya, de la Democracia Cristiana, sí, durante estos 3 años, pagándole. Entonces eso también para mí es impresentable, teniendo todos los antecedentes, porque tú no contratas a cualquier persona, pero contratas al vicepresidente para asegurarte un cupo, un cargo para las próximas elecciones. Entonces eso también es otro tipo de corrupción, sabiendo los antecedentes, sabiendo que existieron antecedentes previos por el tema acuérdate que él estaba vicepresidente de la Gianni Rivera, de Jorge, Gianni Rivera dice que esto es una pelea más comunicacional, que en la parte legal no se le pueden probar muchas cosas, que esto, los medios como que lo queremos perjudicar. No. Ahí la jueza y el fiscal han actuado súper bien y que tiene que seguir indagando hasta el final. No podemos tener a esta tipología de psicópatas sueltos en la política, ya, porque se reinventan, no tienen conciencia, ¿entiendes? No tienen emociones, no piensan como nosotros, que nosotros tenemos sensación de miedo, susto. No. Ellos tienen otra característica, una frialdad absoluta, ¿ya? Así que por eso, su arma es la mentira, es la manipulación. Acuérdate, Garín, el exdiputado Garín, sí, se llama, ¿no es cierto?, describía, hay toda una generación de esos personajes que se toman el poder y tienen esa característica de buscar las debilidades o juntarse con pares similares que son verdaderos delincuentes y se toman el poder y son mafias. Y esto tiene que parar, y yo creo que también esa fue más que denuncia, mi confirmación de este personaje, es porque existen cientos de estos gallos metidos en la política, más aún en el gobierno actual, que no tienen moral, no tienen ética, no tienen principios y están dispuestos a cualquier cosa, no tienen remordimiento. Es eso, derecha, básicamente hacer un punto. Tanto en derechas como en izquierda. Tanto en derechas como en izquierda. Tanto en derecha como en izquierda, te lo confirmo. Son características y se cubren entre ellos, porque entre los delincuentes, se cubren sus faltas y se protegen de una manera u otra. Lo hemos visto en diputados, diputadas, cuando le empañan teniendo que echarla del partido, sacarla, las mantienen. Así bueno, que, esperemos, Jorge, que la justicia haga su trabajo, la gente saque sus conclusiones. La gente, muchas gracias por el contacto, Jorge. Usted está en Aysén, estamos con una hora desfasada y tenemos un tema. Muchas gracias por su comunicación y justamente estar. Lo más probable es que se vaya a una querella, usted lo sabe.
No me importa, venga las querellas, llamas a mí como decían los Cuatro Fantásticos, compadre, pero mi conciencia no me va a parar y decir, y que esto es un ejemplo para todos los pseudopolíticos, los que quieran. Necesitamos una calidad nueva de líderes políticos, así que me da lo mismo, y más encima no tengo nada a mi nombre, así que estoy tranquilo, John Wayne, y dispuesto a la pelea hasta las últimas consecuencias. Vengan las querellas nomás, no hay problema, porque testigos hay. Testigo hay. Muchas gracias, Jorge. ¿Sí? Muchas gracias. Y también me puedo presentar como testigo justamente para ante esta acusación, si requiere el fiscal, para comprobar sus características personales. 20 Capaz años atrás, capaz que lo llame el fiscal. Ojalá. Bueno, hay Sí, que, no hay la problema, justicia es la que tiene que ver. Estamos dispuestos. Muchas gracias, Estamos Jorge. dispuestos a la distancia. Estamos, chau. Muchas, Jorge. Nosotros seguimos. Esto es Impacto. Esto ha sido nuestro especial Impacto Gianni Rivera. Como Puranoticia.cl nos hemos esforzado en tener las dos versiones de una misma historia. Las dos aristas, las dos verdades. La que cuenta Gianni Rivera, quien es el acusado, la verdad que relata Franco Burgo, quien es el denunciante de esta historia, y por supuesto a Jorge Sepúlveda, el profesor, quien entrega datos del paso de Rivera por la universidad. Es la justicia quien deberá decidir por el futuro procesal de Gianni Rivera, hoy acusado de estafa reiterada. Será la misma justicia quien podrá definir si hubo o no hubo abuso sexual en contra de Franco Burgo, quien espera justamente que la justicia le dé una mano en un grito desesperado que pudimos conocer en esta entrevista. Nuestro compromiso como Puranoticia.cl es siempre entregarle las dos caras de una historia, de una noticia, sobre todo cuando ésta haya causado o esté causando impacto. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.